¿Qué tal? Buenos días. Son las 11:04 aquí en Canarias. Empezamos en directo Atlántico Noticias para contarles que por primera vez un expresidente de Estados Unidos ha sido declarado culpable de un juicio penal. Culpable de 34 delitos graves de falsificación de facturas, cheques y asientos contables justo antes de las elecciones del año 2016. ¿Quién si no podía ser ese expresidente ahora convertido en delincuente convicto? Tenía que ser Donald Trump. Their deliberations led them to a unanimous conclusion beyond a reasonable doubt that the defendant, Donald J. Trump, is guilty. This was a disgrace. Bueno, Trump, como se podrán imaginar, ha dicho que es víctima de una persecución política orquestada por Joe Biden y ha acusado al juez de corrupto. Muy de película americana todo esto que está ocurriendo, también porque el veredicto lo ha dado un jurado popular por unanimidad después de 2 días de deliberación. Es otro hito más para Donald Trump, que a pesar de todo sigue adelante con su precampaña electoral, porque la condena que le caiga, aunque sea la cárcel, no es incompatible con presentarse a las elecciones del 5 de noviembre, ni tampoco es incompatible con ser proclamado presidente de Estados Unidos. Enseguida vamos a seguir hablando de este asunto. Vamos a estar en Estados Unidos con la directora de Noticias Telemundo Atlanta, con María Rosman, para analizar este veredicto y para hablar de cuándo conoceremos la sentencia del juez al que ya Trump, como hemos escuchado, acusa de corrupto. También de si Trump irá a la cárcel y de el resto de procesos penales que tiene por delante, porque esto no acaba aquí, apenas acaba de empezar. En unos minutos vamos a estar con este asunto, pero antes vamos a viajar un poco más cerca, hasta Oriente Próximo, donde continúa la guerra de Israel contra Hamas. El grupo terrorista ha afirmado que está en disposición de retomar las negociaciones en cuanto Israel detenga los bombardeos. Un nuevo ataque a un campamento de refugiados eleva el número de palestinos fallecidos a más de 36.000, según el recuento que hace Hamas. Es una de las noticias más esperadas. Hamas anuncia que estaría dispuesto a negociar y a llegar a un acuerdo total, incluyendo el intercambio de rehenes y prisioneros, si Israel detiene los continuos bombardeos en la Franja de Gaza. Mientras, un nuevo ataque aéreo cae sobre un campamento de refugiados en el norte de Gaza, un campamento al que muchos residentes habían regresado al pensar que las fuerzas israelíes se habían retirado de esa zona. Estuvimos en el campamento unos 4 meses, pero regresamos. Al volver no encontramos nada, todo estaba destruido, asegura este refugiado. El número de palestinos muertos asciende ya a 36.224 y hay más de 81.000 heridos. El campo está destruido, no puedes reconocer ni tu casa, la gente se ha tenido que ir y pasa hambre, dice esta Gazatí en medio de los escombros. Este domingo, Eitan Mor, uno de los rehenes israelíes secuestrados desde el pasado mes de octubre, cumplirá 24 años. Su familia ha llevado a uno de los puntos fronterizos esta tarta de cumpleaños pidiendo que se la entregaran a su hijo. Bueno, pues el ejército de Israel asegura que ya controla todos los pasos fronterizos en la franja, incluido el que separa a Gaza de Egipto. El llamado Corredor Filadelfia es clave para que el gobierno de Netanyahu, lo que considera que es una zona utilizada por Hamas para obtener suministros. En este paso, Israel dice haber encontrado 20 túneles que conectaban Gaza con su vecino Egipto, que se ha quejado del avance de las tropas hebreas hacia sus fronteras. Y en Cisjordania, un asalto israelí ha provocado el incendio del mercado central de la capital, de Ramala. El fuego ha reducido a cenizas los puestos de los vendedores, con decenas de comerciantes que lo han perdido todo. Algunos palestinos se han enfrentado a los soldados que han respondido con granadas y con gases lacrimógenos. Los bomberos tardaron en acceder al lugar por culpa de los militares israelíes que lo impedían. Y en medio de los ataques sobre Rafah y las incursiones en Cisjordania, el partido Unidad Nacional, liderado por el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, pide disolver el Parlamento israelí y convocar elecciones anticipadas. La medida viene precedida de un ultimátum que Gantz ha lanzado a principios con el fin de exigir que el primer ministro acepte un plan para el día después de la guerra de Gaza, antes del 8 de junio. Bueno, regresamos aquí a España, donde la actualidad pasa por la aprobación definitiva de la ley de amnistía, paralizada por el Senado, ya saben, y que ayer
en el Congreso quedó desbloqueada y finalmente aprobada en un debate que fue bronco, con reproches y con avisos de los independentistas catalanes que se marcan ahora un nuevo objetivo. Avui no es perdona. Hoy no se perdona. Avui es guanya. Hoy se gana. Efectivamente, señora Noguera, hoy es el día de su victoria. El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Sabe por qué? Por la ambición de un solo. Primera parada, propera parada. Siguiente parada, referéndum. Señor Mariscal, intentemos no dar este espectáculo que la gente no se lo merece. Por favor, señores y señoras diputadas. Educación no lleva a ningún sitio. Tiene la palabra. Por favor, señores y señoras diputados y los que están insultando, por favor, basta. Señora presidenta. Aunque les cueste y les duela oírlo, Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente. Sánchez Pérez Castejón Pedro. Sí. Montero Cuadrado María Jesús. Montero Cuadrado María Jesús. Sí. Queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo. Ese ha sido el resumen en imágenes y en sonidos de lo que ocurrió ayer en el Congreso, y a la espera de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Amnistía, las miradas se centran ahora en el Poder Judicial, que serán ellos los encargados de aplicar la norma. Hoy se esperan más reuniones del fiscal general Álvaro García Ortiz con los fiscales de la Audiencia Nacional y también del Tribunal de Cuentas. El objetivo es fijar posiciones para la interpretación homogénea de la ley. Y ayer los fiscales del Tribunal Supremo comunicaron su punto de vista. Dicen que la amnistía es aplicable a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos, pero no para los de malversación que también le imputan a Puigdemont. Los llamados fiscales del proceso han dado también su punto de vista desde el punto de vista político sobre la aplicación de la ley y han afirmado que no se debe levantar la orden de detención contra el expresidente catalán. Y más sobre fiscales, porque ayer la Fiscalía Europea consideró que tiene autoridad para encargarse del conocido como caso Koldo, del que por el momento se encarga la Audiencia Nacional aquí en España y que, como saben, investiga las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia. Ha llegado a esa conclusión la Fiscalía Europea tras confirmar que esos contratos usaban dineros de fondos procedentes de Europa. Hasta el momento, la Fiscalía Europea ya asumía las investigaciones de los casos de Baleares y de Canarias. Esta semana también hemos sabido que la Fiscalía Europea investiga la denuncia de un sindicato contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues podría afectar a fondos también de la Unión Europea. También en los últimos días hemos conocido que la Audiencia de Madrid avaló el pasado miércoles esa misma investigación. Sobre este caso, que es muy mediático, ha surgido la duda de si Begoña Gómez figura como investigada, por lo que dice el propio sumario que parece que sí, pero todavía no ha sido llamada a declarar. Ya ven que hay mucho que analizar y lo vamos a hacer con Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Gerardo Pérez, buenos días. Hola, buenos días. Un placer como siempre. Vamos, hay varios asuntos, ¿eh? A lo mejor vamos a cometer un atraco con usted, pero vamos a empezar hablando de Begoña Gómez, que tiene la condición de investigada en la causa que tiene abierta. ¿Qué significa que sea una persona investigada? Y me pregunto también, ¿una persona investigada no es habitualmente la primera en ser llamada a declarar en una causa como esta? Lo más habitual, efectivamente, es que una de las primeras diligencias sea que la persona investigada se le tome declaración, manifieste su versión sobre los hechos, aunque no es raro ni es contrario a derecho
que antes el juez quiera recibir documentación o quiera recibir otros medios de prueba para poder luego hacerle las preguntas que considere oportuna a esta persona investigada. En el fondo, aunque cueste creerlo, jurídicamente, el que una persona esté siendo investigada desde el punto de vista jurídico, lo único que significa es que tiene una serie de derechos adicionales. Tiene derecho a no declarar, tiene derecho a no confesarse culpable, tiene derecho a la presunción de inocencia y, por lo tanto, la configuración jurídica de la persona del investigado es otorgarle una serie de derechos que a lo mejor otras personas que intervienen en el procedimiento, como testigos, como peritos, como denunciantes, no tienen. Con independencia de que desde el punto de vista más popular o desde la ciudadanía se considere que ya es una persona acusada a la que el juez le está imputando determinados actos. Eso en fase de instrucción no procede llegar a esa conclusión todavía. Todavía no. Antes oíamos hablar, hace pocos años, de imputado, y eso se fue traduciendo se fue cambiando por investigado. ¿Es lo mismo? Usted acaba de mencionar precisamente el verbo imputar. ¿Es lo mismo imputado que investigado? Sí, efectivamente son términos completamente sinónimos. La ley antes hablaba de imputado, hubo una reforma en la ley de enjuiciamiento criminal para cambiar ese concepto por el de investigado. Se pretendía, en atención a lo que he dicho antes, quitar ese sesgo peyorativo porque se consideraba que imputado tenía un sesgo peyorativo peor que investigado. En el fondo es lo mismo. Se trata de que hay unos hechos que hay que aclarar, que hay que investigar, que hay una persona que puede ser responsable de los mismos, pero jurídicamente, insisto, lo que supone es que esa persona que puede ser finalmente acusada tiene derecho a una serie de derechos reconocidos en la propia Constitución española. El caso más reciente lo vimos con el que ahora es presidente de la Federación Española de Fútbol, que llegó a declarar en su momento como testigo y salió de allí como imputado, y efectivamente en la sala le dijeron que era mejor que hubiese como imputado para que tuviese esos derechos que usted dice, ¿no? Un abogado, etc. Correcto. Bueno, Gerardo, siguiente capítulo de esto. Vamos a hablar de la ley de amnistía, porque lo de ayer era un trámite, más allá de la bronca en el Congreso que vimos. Lo importante es que ese proceso ahora sigue. El primer paso es en la publicación en el BOE, ¿verdad? Bueno, en realidad el siguiente paso es que el rey sancione la norma, en el sentido de que la firme, y acto seguido, una vez que el jefe del Estado pues la firma, pasará al Boletín Oficial del Estado, y una vez que se publique entrará en vigor. Bien. ¿Y cuánto podemos esperar a que la aprobación del rey, que el rey la sancione, será seguramente en días, pero esa publicación del BOE y que después la ley entre en funcionamiento, digamos, ¿cuánto podemos esperar? Lo habitual es que para la próxima semana esa ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado, aunque no hay una regulación concreta del número de días que pasa desde que las Cortes Generales terminan de aprobar una norma hasta que tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado. Hemos visto pues un comunicado de los fiscales ayer, con opiniones políticas, por cierto. Dicen que la ciudadanía lo rechaza, que Sánchez dijo que no lo aprobaría antes de las elecciones. Bueno, opiniones políticas dentro de ese comunicado, no sé yo si son las funciones de los fiscales, pero bueno, aparte de eso, dicen los fiscales que los desórdenes públicos y la desobediencia sí pueden ser amnistiables, pero cuidado con la malversación, ¿no? Sí, la verdad es que esta norma tiene muchos vicios que son reclamados de diferentes sectores jurídicos, tanto los académicos, muchos catedráticos, muchos profesores le ponen pegas desde el punto de vista judicial, desde los fiscales, desde la propia judicatura. Y creo que ahora se abre un largo periodo en el que, por la vía de diferentes impugnaciones, bien ante el Tribunal Constitucional, bien ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se tienen que perfilar esos efectos o si se anula la norma. Efectivamente, yo creo que la malversación no procede que esté dentro de los delitos que se pueden amnistiar. Por tanto, Puigdemont seguiría siendo perseguido por ese delito. Sí, vamos a ver, hasta que el juez que ordenó la orden de busca y captura no la archive, no la revoque, esa orden sigue vigente. Es posible que haya jueces que se limiten a aplicar la ley
y tomen la decisión de archivar en los procedimientos judiciales que llevan, o es posible que esos jueces presenten una cuestión de inconstitucionalidad, una cuestión prejudicial, en fin, hay diferentes vías para que estos jueces puedan no aplicar inmediatamente la norma. Si eso es así, esos procedimientos judiciales continuarán. Pues Gerardo Pérez, muchas gracias por habernos atendido. Día 1, digamos, después de la aprobación de la ley de amnistía, nos quedarán semanas, yo creo que incluso meses o años, viendo cómo se va aplicando. Insisto, gracias. Buen fin de semana. Un placer. Buenos días. Bueno, vamos hasta Ucrania, donde la guerra ha tomado un nuevo giro. La semana que en Europa se ha discutido sobre cómo usar las armas que le da Occidente a Ucrania, ya en Estados Unidos su presidente Joe Biden ha admitido que ha autorizado el uso de esas armas de su país en territorio ruso. Sería, en cualquier caso, solo en las cercanías de la ciudad de Kharkov, la segunda del país y que, como saben, está sometida a un duro asedio ruso. La Casa Blanca ha justificado esta decisión, esos avances, y la OTAN espera que Ucrania sea responsable en sus ataques a posiciones rusas. Otro país que ya ha anunciado hoy mismo que está de acuerdo con que se usen esas armas, que no son ucranianas, que se usen contra Rusia en territorio ruso, es Alemania. Bueno, precisamente ahí lo están viendo, Kharkov. Esta madrugada se ha producido un nuevo ataque ruso que ha dejado al menos 3 muertos y 16 heridos. Los misiles alcanzaron un bloque de apartamentos y los bomberos tuvieron que evacuar a los residentes. Otro punto de tensión en el planeta es Corea del Norte, que hoy mismo ha publicado este vídeo que van a ver. Bueno, un vídeo bélico a la vez que musical. Ahí veríamos al dictador, a Kim Jong-un, guiando un simulacro de disparo de proyectiles. Esta semana Corea del Norte ha llamado gángsters a sus vecinos del sur, a Corea del Sur, y también a Japón, que han denunciado el disparo de varios proyectiles que han caído en el océano. Vamos ya con una de las noticias del día. El jurado ha declarado a Donald Trump culpable por comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels. El republicano se convierte así en el primer expresidente de Estados Unidos condenado en un juicio penal a poco más de 5 meses de las elecciones presidenciales. Tiene más detalles sobre esto Ángela González desde Nueva York. Donald Trump es culpable de todos los cargos. Los 12 miembros del jurado se tardaron 2 días en sus deliberaciones y luego de pedir aclaraciones de las instrucciones del juez y de escuchar testimonios del primer testigo, David Pecker, exdirector del National Enquirer, y de Michael Cohen, exabogado de Trump, por unanimidad entregaron al juez Juan Merchan un veredicto de culpabilidad de cada uno de los 34 cargos que le formuló la Fiscalía de Manhattan a Donald Trump por encubrir como pagos legales los $130,000 para silenciar a la estrella de porno Stormy Daniels, con quien supuestamente habría tenido una aventura, y con esto cometer otro delito de fraude electoral al beneficiar su campaña presidencial del 2016 y engañar al electorado. Los 7 hombres y 5 mujeres, entre estos 2 abogados, encontraron méritos suficientes para sustentar su veredicto. El veredicto es histórico, ya que Donald Trump se convierte ahora en el primer expresidente en ser hallado culpable de delitos serios por el estado de Nueva York. Cada uno de los delitos acarrea una sentencia máxima de 4 años en prisión. El juez tiene discreción sobre la sentencia y fijó la fecha para dictarla el próximo 11 de julio. Trump tiene la opción de apelar tanto el veredicto como la sentencia, proceso que podría tardarse casi un año, por lo que será también el primer candidato presidencial convicto. Desde Nueva York, Ángela González, de La Voz de América, para TV Canaria. Después de deliberar durante 2 días, el jurado encontró culpable a Trump de 34 cargos. Es una vergüenza, un juicio amañado por un juez conflictivo y corrupto. Son las primeras palabras del expresidente después de conocer el veredicto. Trump insiste en su inocencia y en que el verdadero veredicto lo dará el pueblo el 5 de noviembre.
Un pueblo que ha tenido reacciones diversas y encontradas. Pienso en él como si fuera el teflón de las sartenes. Nunca se le pega nada. Quizás se salga con la suya en parte, dice esta mujer. Esta otra residente de Long Island manifiesta su sorpresa por lo ocurrido, pero asegura que ya iba siendo hora de que rindiera cuentas. Espero que la gente se dé cuenta de que la ley debe aplicarse para todos por igual, dice este vecino de Nueva York. La calle ha dejado opiniones para todos los gustos en las últimas horas, también en apoyo al expresidente. Me siento muy triste por Estados Unidos. Este hombre ha luchado por el país, ha intentado salvar a Estados Unidos, dice esta simpatizante de Trump. También en Florida, los seguidores del expresidente se reunieron en torno a su residencia para mostrar apoyo. Estamos enfadados, pero también felices porque nuestro presidente tiene ahora credibilidad callejera, asegura esta mujer. En Texas, en Arizona, en California, las calles de todo el país han reaccionado a un veredicto histórico que aún no ha escrito su último capítulo. Vamos a estar pendientes también de esos próximos capítulos y nos vamos a ir ya directamente a Estados Unidos. Allí son las 6:25 de la mañana, por lo menos en Atlanta, en el estado de Georgia, en el lugar en el que está María Rossmann. María, buenos días, gracias por madrugar por nosotros. Hola, buenos días, como siempre es un placer. Bueno, un veredicto histórico. Estamos hablando nosotros anoche ahí por mensaje, me contabas que estaban ustedes con Breaking News, todo el país, Estados Unidos, impactado por este veredicto, ¿no? Sí, por supuesto, esto es histórico, es la primera vez que una cosa similar sucede en este país, es algo que ya pues va a pasar a las crónicas de Estados Unidos y todavía queda mucho por ver. Estamos entrando ahora en territorio todavía más misterioso, por decirlo de alguna manera, porque esto no ha pasado nunca, ¿no? 34 delitos de los que ha sido acusado culpable, se enfrenta a una posible pena de 4 años de cárcel y eso que se supone que no van a solapar las cárceles de los diferentes delitos, ¿no? Sino que sería solo 4 años de cárceles, que no es poco. Esto lo sabremos el día 11 de junio. De julio, sí, exactamente. El 11 de julio va a ser el día de la sentencia y ahí es cuando el juez Merchant va a decir cuál va a ser el castigo que se le va a imponer a Trump. Dicho esto, la cuestión es la siguiente. Él tiene el derecho a apelar. Luego, estos 4 años de cárcel son a discreción del juez. Él puede decidir, pero presenta algunos problemas logísticos bastante importantes a la hora de poner en la cárcel a Trump. Tendría que estar con seguridad porque era expresidente, el tema de las comidas, en caso de que pueda ser envenenado, tendría que estar en una celda aislada. Y todas estas condiciones posiblemente hagan que en lugar de ir a la cárcel, pues el juez opte o bien pues por mantenerlo en su casa con una de estas pulseras en el tobillo para mantenerlo sin poder salir, o que se le conmute la pena por servicio comunitario, o que se espere hasta más adelante. Lo que seguramente va a pasar con esto es que si va a la cárcel un día, una semana, el tiempo que sea, posiblemente con todo el proceso de apelación, él puede pedir también salir en libertad condicional mientras esté con la campaña. Todo este tipo de cosas hace pensar que es posible que realmente no llegue a más, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando a ver. Todo está en manos del juez. Es verdad que, por lo menos en Estados Unidos, el hecho de que él no haya mostrado ningún tipo de remordimiento, sino todo lo contrario, haya acusado y minimizado a las instituciones del país diciendo que este juicio fue amañado y que el juez es corrupto, puede forzar un poco la mano del juez para poner una pena tirando hacia el lado más severo, ¿no? Pero está por ver, definitivamente es súper interesante lo que va a pasar. Y recuerda, Antonio, que de aquí al 11 de julio va a ser el primer debate entre Joe Biden y Trump, que va a ser aquí justamente también en Georgia, en Atlanta, el 27 de junio, el primer debate presidencial. Así que también va a ser interesante ver de qué manera va a utilizar, como ya sabemos que está utilizando Trump, todo lo que está ocurriendo para ser una víctima y, por supuesto, apelar a su base de fanáticos realmente. O sea, que lo van a tener ustedes ahí en Atlanta, este debate presidencial. Hay varias cosas que has dicho que me han llamado la atención. Una de ellas es que le pueden poner una pulsera y arresto domiciliario. De repente arresto domiciliario. Es elegido presidente y lo vemos en la Casa Blanca con una pulserita de arresto domiciliario en el tobillo. Esto es, si lo escribe un guionista de una serie de televisión, no se lo compran por surrealista. María. Este país no deja de sorprendernos. Realmente yo creo que no hay nada en la Constitución que prohíba a un delincuente, aquí sería un felon, un delincuente,
ser presidente de un país. La razón es obviamente para evitar que por cuestiones de política una persona que amerite ser presidente del país no vaya a la cárcel como preso político. Entonces por esa razón existe. En el caso este pues no estaba contemplado realmente que sea acusado y convicto de 34 delitos criminales, cargos criminales en el estado de Nueva York. Interesante, Antonio, también entender que el presidente de Estados Unidos tiene el poder de autoperdonarse de aquellos delitos que sean federales, es decir, en los cargos que sean desde el punto de vista nacional, federal. Estos delitos que estamos viendo en el estado de Nueva York son estatales, son del estado de Nueva York. Él no se puede autoperdonar de esos delitos. Y no es el único, no son los únicos juicios criminales, aparte de todos los civiles que tiene. Tiene otros 2 juicios criminales. Uno aquí en el estado de Georgia, por aquella, no sé si se acuerdan aquella frase de búscame los votos y todo esto cuando fueron las elecciones. Eso es en el estado de Georgia. La fiscal que estaba detrás de él en este caso tuvo un problema de un escándalo, Fannie Willis. La acaban de reelegir como fiscal y seguramente va a seguir obviamente con esta situación, pero no va a ser hasta después de las elecciones. Ese conllevaría una pena de entre 5 y 20 años de cárcel. Mi madre. Así que a ver lo que ocurre. Y luego tiene otro preso federal del que probablemente pues sí se autoperdonaría el presidente si es reelegido presidente, que las posibilidades las tiene desde luego. Y más ahora con esto que ocurrió, que la mitad del país, que es un país que ahora mismo está muy dividido, pues lo siguen viendo como un mártir. Y con más razón lo van a apoyar. Sí, porque lo que estamos hablando es que las encuestas siguen dando a Trump por delante de Biden en esas elecciones del 5 de noviembre, por mucho que haya proceso electoral. Hombre, no ha habido unas encuestas quizás después de la condena, pero por lo que se ve, es, como tú decías, más un mártir que un convicto, por lo que es considerado por buena parte de la población y por tanto para las elecciones llegaría bien preparado, ¿no? Sí, es cierto que parte de sus seguidores habían dicho que de ser convicto pensarían un poco con más calma si iban a votar por él o no. Pero recordemos que en la primera vez que Trump se postuló para presidente de Estados Unidos, hace ya unos años, él dijo que podía pegarle un tiro a una persona en la Quinta Avenida y seguiría siendo presidente. Yo creo que lo está demostrando en ese sentido. Ha sido convicto ahora de estos 34 cargos criminales y aún así la gente sigue viéndolo como una especie de salvador. Tenemos muchos problemas en Estados Unidos, hemos visto el tema de la inflación, él es muy buen demagogo y por supuesto que las personas que lo seguían, a lo mejor vemos una pequeña caída en las encuestas en este mes, pero posiblemente eso vuelva otra vez a subir. Estamos todavía a unos cuantos meses de las elecciones y es bastante probable que el expresidente pues consiga reunificar, calmar a estas personas que dentro de todo lo que son sus seguidores tienen a lo mejor un poco más de escrúpulos a la hora de elegir a una persona que ha sido convicta de un crimen. Pero ahora mismo las papeletas están ahí, sigue siendo un contendiente bastante importante, bastante fuerte. No han parado de llegar desde que fue convicto todo este tipo de apoyo monetario a su campaña. También. Así que ahora mismo está recaudando dinero más que si hubiera sido declarado inocente, posiblemente, no lo sé, habría que saberlo, una bola de cristal, ¿no? Pero de momento le está yendo muy bien, ahora hay que ver. ¿Cierto? No sé si ustedes vieron las imágenes cuando salía en ese momento del tribunal. Sí. Se veía una cara, realmente estaba demacrado, estaba lívido y él no pensaba de ninguna manera, y yo creo que ninguno de nosotros pensábamos que fuera a ser declarado culpable, y menos aún de los 34 cargos, no por un juez, por un jurado de 12 personas que los mismos defensores del presidente eligieron. Claro, claro. Pues bueno, veremos lo que pasa en las próximas semanas, también meses, con la figura de Donald Trump, con esa carrera electoral y también con esa parte de vinculación con la política que tiene. De momento sabemos que un jurado, como acabas de decir, ha dado un veredicto, 34 cargos que se le imputan al expresidente y también sabemos que delincuente convicto Donald Trump. María, muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Bueno, el domingo se enfrentará a una nueva jornada electoral. México. Culminan 3 meses de campaña en la que ya están consideradas como las elecciones más sangrientas. Han sido asesinadas 13 candidatas y candidatos, a la cabeza 2 mujeres y un país sumido en el escepticismo. Claudia Sheinbaum sería, según las últimas encuestas, la primera mujer presidenta de México. No nos someteremos a ningún poder económico o extranjero. Xóchitl Gálvez, segunda opción según los sondeos, eligió su ciudad natal para cerrar la campaña. Tepatepec es mi cuna, es mi hogar, es parte central de mi vida. 2 mujeres que por primera vez pugnan por la presidencia y que sin embargo no logran arrancar la euforia.
No necesariamente los esfuerzos que se han hecho por parte de mujeres que han estado involucradas en la política hayan ido a una mejoría. Esperemos de verdad que sí sea de corazón, que no solamente sea por ganar esta postulación a la presidencia, que de verdad toque el tema de los desaparecidos. Nos gustaría pensar que pudiera ser diferente por el cambio, pero también estamos decepcionados históricamente. Quien alcance la mayoría el próximo 2 de junio asumirá la presidencia de un país con otros problemas aparte de la violencia, la sequía. El agua todavía no llega al 100%, de vez en cuando llega a venir. Pasan semanas, no los llega, andamos consiguiendo las pipas, los cobran demasiado dinero que no. 97 millones de ciudadanos están llamados a las urnas el domingo, en una jornada histórica en la que 15.000 efectivos policiales velarán por la seguridad. Volvemos a España con otra noticia de estos últimos minutos. El Ministerio de Consumo ha multado a 4 aerolíneas de bajo coste con 150 millones de euros por cobrar el equipaje de mano. La multa se produce tras las denuncias recibidas por varias asociaciones de consumidores. La Asociación de Aerolíneas Españolas ha rechazado la decisión de consumo que implica prohibir el cobro de la maleta de cabina que realizan algunas compañías aéreas. Sin embargo, las aerolíneas podrán mantener su política de tarifas actuales hasta que la sanción sea firme una vez que se resuelva el recurso que ya preparan las aerolíneas. Hablando de aerolíneas, no es mal destino ni mucho menos para visitar, ya sea en low cost o aerolínea convencional, Islandia, que es un lugar maravilloso con la naturaleza en estado puro, que estos días vuelve a vivir una de esas manifestaciones también extremas que tiene la naturaleza. Una nueva erupción volcánica, ahí la están viendo, en el extremo suroeste de la isla, zona habitual donde ya se ha producido hasta 5 erupciones diferentes en los últimos 6 meses. La Oficina Meteorológica de Islandia ha informado de la creación, lo están viendo también, de auténticos ríos de lava roja que se elevaban incluso hasta 50 metros al aire, después de una fisura aproximadamente de 2,5 kilómetros de largo en el suelo de esta zona de Islandia. Vamos a ver la señal en directo que nos llega en estos momentos. Esa es la imagen en directo. Hay preocupación porque la lava fluye hacia la ciudad de Grindavik, que ya fue evacuada, recordarán, en diciembre. Está a unos 50 kilómetros de este punto que ven, como decimos, imagen en directo de esa erupción y también de la capital Reykjavik, cerca también de este lugar de la erupción del principal aeropuerto de la isla, el aeropuerto de Keflavik. Con esta imagen en directo de la erupción de Islandia, vamos unos segundos, unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con más asuntos. Hasta ahora. 11:43 minutos, seguimos en directo en Atlántico Noticias y vamos a hablarles de una noticia que hemos conocido en estos días. Oficialmente Canarias va a pedir su reconocimiento en la ONU como archipiélago. Hoy nos preguntamos qué somos en Canarias para este organismo internacional y qué diferencia hay entre ser considerada conjunto de islas o archipiélago como se reclama ahora mismo. Canarias es un archipiélago según su estatuto, pero para la ONU es un conjunto de islas. Esta diferencia de estatus resta derechos jurídicos. Un conjunto de islas solo tiene soberanía sobre 12 millas náuticas alrededor de cada una de ellas. El resto son aguas internacionales. En cambio, un archipiélago de pleno derecho tendría influencia sobre todo su mar circundante, incluida en este caso el área que se disputa España con Marruecos. Para dejar de ser un régimen de islas, que solo gocemos de 12 millas náuticas alrededor de cada una de las islas y que las aguas que separan el espacio aéreo a las 12 millas de una isla y otras pasen a soberanía marroquí. Estamos a tiempo de evitarlo y solo se puede evitar si somos un archipiélago con reconocimiento internacional. El Parlamento de Canarias ha aprobado la propuesta de Nueva Canarias para pedir al Estado que reclamen la ONU. Que duda cabe que ese tipo de declaraciones, con una amplia mayoría, en este caso fue Vox el único partido que no votó a favor, creo que ayudan para manifestar la voluntad política de un pueblo y hacia dónde quiere ir. La iniciativa de la Plataforma en Defensa del Mar ya fue aprobada en pleno de todos los ayuntamientos y cabildos del archipiélago. Vamos a profundizar en este asunto con Jaime Rodrigo de la Rusea, que es abogado y profesor universitario, especialista en los ámbitos del derecho marítimo y la seguridad y contaminación marina. Buenos días. Buenos días.
Bueno, según lo que hemos escuchado en este informe, para que nos entendamos, ahora cuando vamos, por ejemplo, de Gran Canaria a Tenerife, Tenerife a Gran Canaria, o en ese recorrido que podemos hacer entre islas, pasamos por aguas, vamos a decir, Canarias españolas, luego aguas internacionales, y cuando nos acercamos a la siguiente isla, también aguas Canarias españolas. Efectivamente. Se ha explicado hace un minuto, ¿no? Es decir, el matiz es diferente. No es que no sea un archipiélago en sentido físico, sino que Canarias hoy por hoy es un archipiélago que está dentro de un Estado, que es el Estado español. Y la Convención de Derecho del Mar, que es el convenio que regula todo el derecho del mar, reconoce a los estados archipelágicos, voy a poner ejemplos, Fiji, Tonga, es decir, conjunto de islas, que sería el caso de Canarias, pero le reconoce personalidad jurídica internacional cuando son archipiélagos Estado, no archipiélagos de un Estado. Ya. Ese es el problema base central. Y precisamente ese es el argumento que utiliza Marruecos para decir que ni España y mucho menos Canarias tienen derecho a una zona económica exclusiva de 200 millas. Ese es el tema fundamental. ¿Esto se puede solucionar con la iniciativa del Parlamento de Canarias? Bueno, yo quiero ser muy pragmático, cosas de ser abogado y de ser profesor, y quiero hablar muy claro. Es decir, yo aquí solo veo dos posibilidades, es una opinión personal, o bien se dota, hay una reforma constitucional en España y se conceptúa a Canarias, que ya en su estatuto de autonomía se le llama archipiélago, pero archipiélago Estado, con lo cual eso plantea unos problemas constitucionales y de modelo Estado que quizá con esquemas federales se podrían, o similares, podrían tener un encaje. Yo creo que esta sería la manera más productiva. La segunda vía de solución solo podría ser con acuerdos bilaterales. Es decir, para conseguir ese reconocimiento internacional, o bien llegamos a un acuerdo bilateral con Marruecos, que es francamente complicado, y también con Portugal. De esa forma, serían las dos vías fundamentales que tendríamos. Estoy hablando desde una perspectiva pragmática, a salvo la declaración que ha hecho el Parlamento de Canarias. Pensemos, si tenemos un poco de perspectiva histórica, que este es un camino ya largo, ¿no? Es decir, ya en el año 93 el Tribunal Supremo reconocía esa diferencia. No es lo mismo, a efectos del derecho del mar, de la Convención de Derecho del Mar, ser archipiélago de un Estado que archipiélago Estado. Con posterioridad se han producido avances muy importantes, ¿no? Es decir, pensemos en la declaración de zona marítima especialmente sensible por la Organización Marítima Internacional, que ya le dota un perímetro, la Ley de Aguas Canarias del 2010, en la época de Rodríguez Zapatero, que se va a incorporar en el Estatuto de Autonomía en 2018. Es decir, se va avanzando, pero es un tema sumamente complejo. Pensemos que van a ser unas implicaciones económicas muy importantes. Sobre esas premisas, y para no alargarme porque entiendo que nos premura de tiempo, yo diría que solo hay dos, encima de la mesa, solo desde un punto de vista de implementación real y efectiva, es una modificación constitucional y dotar ese concepto de archipiélago-Estado, o bien, también otra posibilidad sería en la Convención de Derecho del Mar contemplar ciertos archipiélagos mixtos, como podría ser el caso de Canarias, o bien son los acuerdos bilaterales con Marruecos y Portugal. Esta sería la panoplia de posibilidades que tenemos hoy encima de la mesa. Claro, esa misma ley que usted menciona, la del año 2010, de la Ley de Aguas de Canarias, dice que el contenido jurídico no tiene efectos internacionales, por tanto estaríamos con esa ley en la mano, incluso en las mismas circunstancias que estamos ahora. La pregunta es, a Canarias, por lo que veo, sí le interesa, ¿no? Que, bueno, más o menos hay una opinión también pública que nos gustaría que las aguas que están entre las islas formasen parte de nuestro territorio. ¿Le interesa a España ese posible conflicto con Marruecos y a la Unión Europea por posible, no sé, beneficio económico, llámelo de la forma que sea, intentar conseguir que Canarias y sus aguas sean un archipiélago de Estado? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? En relación a la primera consideración, la ley de 2010, y lo dice en su propia exposición de motivos, lo dice muy claro. Esta ley tiene un alcance puro y duro nacional, es decir, de derecho español, con lo cual no produce ninguna virtualidad jurídica internacional. Y la otra consideración es una consideración muy política, ¿no? Es decir, evidentemente a nadie se le escapa que la prolongación de esas 200 millas estamos en un terreno muy delicado, muy complejo, ¿no? Y
y posiblemente esas maniobras militares de Marruecos y demás vayan ligadas a esa situación política compleja, ¿no? Se conseguiría posiblemente desde una perspectiva material, económica y tal, sí que podía haber un interés, pero las consideraciones geoestratégicas y en un momento tan complejo, tan difícil a nivel mundial, pues plantean serias dudas de que se quiere llegar mucho más allá, ¿no? Pues, profesor, le agradecemos mucho esta intervención en Atlántico Noticias. Algunas cuestiones nos han quedado un poco más claras y, evidentemente, habrá que esperar, no sé si meses o años, para saber si al final las aguas que están entre las islas de Canarias forman parte de este territorio archipelágico. Gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, nos vamos a otra zona también insular, un poco más al norte que nosotros, en el Océano Atlántico, como es Islandia, donde la Tierra sigue expulsando lava. Ya lo veíamos antes. Lo lleva haciendo durante los últimos 3 días en una nueva erupción en una zona muy similar a la última que ocurrió el pasado mes de febrero. El pueblo de Grindavik se ha visto de nuevo afectado. Esta es la imagen en directo que nos llega desde allí, desde Islandia, en el suroeste de la isla, una región muy afectada durante los últimos meses, por incluso años, por diferentes erupciones. Esta región, donde están viendo esa lava que va saliendo ahora mismo del volcán, está muy cerca del aeropuerto de Keflavik. Ahora mismo, de momento, no se ha informado de que los vuelos de este lugar se hayan visto afectados, y también a escasos 50 kilómetros de la capital, la ciudad más poblada de la isla, que es Reykjavik. Amenaza esa ciudad cercana que estamos diciendo. Lo único que es verdad que esa ciudad ya fue evacuada en el mes de diciembre pasado, por tanto, si la lava llegase hasta allí, no afectaría a personas. De momento, esta erupción, ahí la ven, sigue fluyendo con toda la espectacularidad que también pudimos ver en el año 2021 en La Palma. Siempre es llamativo ver, e incluso hipnótico, ver cómo un volcán erupciona. Bueno, de momento no hay afección ni personal ni tampoco a infraestructuras en esta isla, en Islandia. Es el sureste de Islandia, donde la tierra se ha vuelto a resquebrajar. Una fisura de unos 3,5 kilómetros por la que no ha parado de salir lava en los últimos 3 días. El pueblo pesquero de Grindavik, afectado por la erupción de febrero, ha tenido que ser desalojado nuevamente, al igual que el spa al aire libre Blue Lagoon, una importante atracción turística cercana. Según este testigo, la zona es segura de momento. Aunque la lava ha alcanzado los 50 metros de altura, lo que supone la 5ª erupción desde diciembre y la más poderosa en los últimos 3 años. Según esta científica, la fisura aún se está alargando, por lo que no se conoce el alcance total de la erupción. Es casi ya habitual en Islandia ver estas poderosas imágenes que nos trae la naturaleza y que afortunadamente no han dejado ningún herido. Islandia, que es uno de los territorios del mundo donde hay en estos momentos un volcán en erupción. Aquí están viendo ese lugar en Islandia, pero vamos a todo el mapa del mundo con volcanes que ahora mismo están en un proceso eruptivo. La mayor parte, como ven, se encuentran en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. Está en la costa oeste de América y también en las costas este de Asia. Llama la atención también, como ven ahí abajo en la esquina inferior derecha, un volcán en erupción en la Antártida. Y los más cercanos a nosotros, que los tenemos en Stromboli, en el norte de Sicilia, también un par de volcanes en África. Bueno, antes de despedirnos vamos a conocer qué tiempo nos espera para este fin de semana aquí en Canarias. Buenos días, Tamara, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana tendremos una situación muy parecida a la de estos días. Cielos nubosos el sábado en el norte de las islas de mayor relieve y también en las vertientes oeste de Fuerteventura y Lanzarote. De madrugada podrá dejar incluso algunas gotas, pero no serán muy importantes. El viento seguirá soplando de componente norte moderado, con intervalos fuertes en varios puntos donde las rachas podrán alcanzar incluso los 70 kilómetros por hora. En el mar tendremos marejada en costa del norte con olas inferiores al 1,5 metros y en el sur la situación será más tranquila y predominará la marejadilla. Un parámetro a destacar serán las temperaturas. El sábado por la tarde comenzarán a ascender y ya será el domingo cuando notemos bien esa subida de las temperaturas. Ese mismo domingo en el interiores del sur y oeste de las islas, estas podrán alcanzar incluso los 28 grados. Seguiremos también el domingo con cielos nubosos en el norte de las islas, pero por la tarde podremos disfrutar de más ratos de sol. El viento seguirá soplando de componente norte y este hará que a principios de la semana que viene las temperaturas vuelvan a descender.
Gracias, Tamara. Pues con esa información nos quedamos. Ya saben, la previsión del tiempo para el fin de semana que viene con esas cuestiones que nos ha contado Tamara, no tan extremas, por supuesto, gracias aquí en Canarias, como las inclemencias del tiempo que han generado esta imagen que van a ver en Dallas, en Estados Unidos. El viento fue capaz de hacer girar ese avión que van a ver. De momento, míralo ahí, girando ya. Estaba enganchado al Finger. No había ninguna persona en ese momento saliendo del avión. Bueno, y el viento lo giró prácticamente unos 10 o 15 metros hasta colocarse en esa otra posición. No hay que lamentar heridos en este caso. Y también vamos a ver a unos trabajadores colgando en otro punto del mundo, en China. Fíjense también el viento lo que ha provocado. Estaban haciendo trabajos verticales, a lo mejor no era el mejor día para hacerlos y se quedaron ahí colgando con sus líneas de vida, incluso liadas unas con otras. Tampoco en este caso desde China se ha informado de heridos. Bueno, vamos a despedirnos ya con una imagen que nos va a recordar a los achipencos de Fuerteventura. Vean. Ahí lo tienen. En este caso estamos en Florida, donde, como ven, compiten en una fiesta pues muy parecida a la nuestra, a la majorera, con botes de fabricación casera de todos los diseños posibles, donde hay que cavar una regata. Este va de pie, un bote un poquito más sencillo, pero ven, como ven, también acaba en el fondo del mar. Bueno, con esta imagen divertida, ahí ven, yo creo que puede ser incluso el Titanic, que también va a naufragar, como ocurrió hace ya más de un siglo. Nos despedimos. Volvemos el próximo lunes con una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós, buen fin de semana.